vamos a pasar a comentar algunas de las enseñanzas del compendio del Catecismo. Concretamente hoy nos vamos a detener en el importantísimo tema del sacramento de la penitencia, también llamado sacramento de reconciliación, también llamado sacramento del perdón, de la confesión, sacramento de la conversión, que está íntimamente ligada el sacramento de la penitencia a la virtud de la penitencia, esto es, a ese deseo de pedir perdón, a ese arrepentimiento, a ese reconocer que uno ha pecado, que uno ha ofendido a Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay virtud de la penitencia, no hay sacramento de la penitencia, porque Dios no puede perdonarnos si uno no está arrepentido. Muy bien, ¿cuándo, Mónica, instituyó el Señor este sacramento? El Señor resucitado instituyó este sacramento la tarde de Pascua, cuando se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. O sea que la penitencia existe por un querer de Jesucristo, como todos los sacramentos fue instituido por Jesucristo. Este sacramento de la penitencia no es un invento de la iglesia o un invento de los curas, ¿no? Por eso cuando a veces la gente dice, bueno, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, pero Jesucristo quiso justamente instituir este sacramento para que uno tenga la plena certeza y la seguridad que con la absolución, ¿no?, Cristo, que en ese momento es el sacerdote, dice, yo te absuelvo de tus pecados. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que aprovechar este regalo, este don, este sacramento de la alegría. Aquí nos dice el compendio también que la penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, o sea que efectivamente hace falta esa contrición, hace falta ese dolor, hace falta que realmente uno quiera rechazar ese pecado que ha cometido y por lo tanto tenga ese propósito de no volver a caer. Evidentemente no se nos exige un convencimiento tal o una manera tal de vivir que uno nunca jamás vaya a volver a caer en un pecado, porque eso es imposible. O sea, el propósito es procurar poner todos los medios para no volver a ofender a Dios, para no volver a tropezar con ese mismo pecado. Pero seguridad absoluta, evidentemente, aquí en la tierra uno no tiene. Este sacramento se alimenta de la esperanza, de la misericordia divina, porque Dios es como ese padre del hijo pródigo que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, que siempre nos quiere perdonar. También la penitencia, Mónica, puede tener expresiones muy variadas, especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Uno puede manifestar esa penitencia de estas maneras, de otras muchas, ¿no? Pero el ayuno, privándose de comer y pasar un poquito de hambre por amor a Dios, la oración, esa comunicación, ese trato con el Señor, la limosna, que exige la generosidad para dar o para darse a los demás. Estas y otras formas de penitencia pueden practicarse diariamente, pero de un modo muy particular se practican en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo justamente de penitencia. Bueno, ¿cuáles son los elementos, Mónica, esenciales del sacramento de la reconciliación? Son dos: los actos que lleva a cabo el hombre y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo. Muy bien. ¿Y cuáles son los actos del penitente? Son los siguientes: un diligente examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito de no volver a pecar. ¿Y qué más? La confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. La satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el confesor impone al penitente. Muy bien. Es su obligación, si uno quiere recibir la absolución de todos sus pecados, confesar los pecados que son graves, o sea, los pecados mortales que aún uno no se ha confesado, que aún no han sido perdonados. No son obligatorios, por decirlo de alguna manera, los pecados veniales, los pecados leves. Pero es muy recomendable confesarse de ellos, igual que de otras faltas, imperfecciones, porque Dios nos dará una gracia especial de aquello que pedimos perdón. La confesión de los pecados graves es el
único modo ordinario de obtener el perdón. Habitualmente Dios a los fieles bautizados, a los miembros de la Iglesia, los perdona a través de este bendito sacramento de la confesión. ¿Desde qué momento uno está obligado a confesarse, Mónica? Al menos una vez al año y también antes de recibir la primera comunión. Pero desde el momento en que llega al uso de razón ya está obligado. Exactamente, o sea, en torno a los 6, 7 años, cuando ya los chicos se dan cuenta que mentir está mal, cuando ya se dan cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Les decía, la Iglesia recomienda la confesión de los pecados veniales y aunque la obligación estricta es una vez al año confesarse, evidentemente una cosa muy buena y conveniente es confesarse seguido, por ejemplo, una vez por mes o cada 20 días, que si además uno se confiesa con el mismo sacerdote, él se puede convertir en una suerte de director espiritual que nos vaya orientando, nos vaya ayudando con su consejo, con su opinión, en la medida que nos va conociendo. Muy bien, los obispos y los presbíteros ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No así los diáconos, o sea, en el orden, los presbíteros y los obispos. Algunas faltas que son especialmente graves, que no solo son una falta y no solo son un pecado, sino que también son un delito, los acompaña una pena, que es la pena de excomunión. Para perdonar esos delitos, muchos de ellos están reservados al obispo o incluso al romano pontífice, ¿no? Entonces, para poder absolver esas penas hay que tener ese permiso. Si el penitente realmente está muy dolido y si le hace muy pesado llevar esa falta, el sacerdote puede darle esperando la pena que le dará justamente el obispo o el penitenciario. También, Mónica, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. O sea, a todos nos cuesta confesarnos, a los sacerdotes también nos cuesta confesarnos porque en la confesión uno no va a contar sus logros, sus méritos, todo lo bueno que uno hizo. En la confesión uno va a contar justamente sus pecados, sus faltas, sus imperfecciones, todo lo malo que uno ha hecho. Pero puede tener la tranquilidad de que aquello queda allí en el sacerdote. Ningún sacerdote por allí después comenta, dice los pecados de los demás. Jamás, jamás. El sacerdote tiene esa obligación fundamental de guardar ese secreto sacramental. ¿Cuáles son, Mónica, entonces los efectos del sacramento de la penitencia? Ellos son la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y también y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Pues ya vemos cuántos beneficios tiene confesarse y qué importante y qué bueno es hacerlo con frecuencia para tener esa paz en el alma, para estar en estado de gracia siempre, para que además si uno ya está en estado de gracia pueda crecer esa gracia sacramental en uno. Es una manera también de estar muy bien dispuestos para escuchar la voz de Dios, porque Dios muchas veces se manifiesta también a través del sacramento de la reconciliación. ¿Qué pasa en casos muy, muy extraordinarios, casos de grave necesidad, como por ejemplo se está cayendo un avión, dice, bueno, nos quedan unos minutos antes de estrellarnos contra el mar, ¿no? O se está hundiendo un barco, bueno, y hay un sacerdote, ¿no? Entonces, en ese caso, en esos casos que son muy poco corrientes, ¿no? El sacerdote puede dar una absolución general, ¿no? Les puede decir, bueno, todos aquellos que sean hijos de Dios, que estén bautizados, sean católicos, hagan un acto de contrición y yo les voy a dar la absolución general. Ya les digo, es algo muy extraordinario. Y además si después, por suerte, pasa aquel acontecimiento felizmente y uno no se estrella o no se hunde el barco, después la persona irá a confesarse personalmente, manifestando su falta, manifestando sus culpas.
Muy bien, ¿qué son las indulgencias? Y con esto vamos terminando esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Es que las indulgencias son un premio que tienen algunas acciones buenas, ¿no? Y si uno realiza aquella acción buena y tiene este premio, gana la indulgencia, que sirve para terminar de purificar aquellas manchas que quedan en el alma, incluso después de la confesión, se perdona toda la culpa, pero a veces queda un poco de pena, un resto de mancha, que justamente hay que purificar con la oración, con la penitencia, con las buenas obras o con las indulgencias, que nos terminan de purificar. Y estas indulgencias, uno realizando aquella acción puede ganarla para uno mismo o también puede pedir que se apliquen a los fieles difuntos. Y en pocas palabras, Mónica, algunos consejos para padres y catequistas. Gracias, Padre Juan María. Hace unas semanitas hablábamos del sentido común. Entonces, sigamos teniéndolo muy presente, el sentido común. Los papás, ya seamos biológicos o papás del corazón, o papás del corazón. Si somos padres, tenemos que cumplir con el rol de los padres. Yo les voy a relatar brevemente, muy brevemente, dos casos que hace muy poco tiempo pasamos. Una mamá me escribió hace 2 semanas y me dice, mira, mandame por correo electrónico material porque estoy muy preocupada. Mi nena de 9 años me pregunta cómo nacen los niños y no sé qué responderle. Bueno, esa es una situación. La otra situación que les comento pasó hace un poquito más de tiempo atrás y una mamá me dice, mira, yo creo, si bien a mi hijo ahora estoy ayudándolo, estoy acompañándolo para recibir la primera comunión, yo creo que al más chico voy a dejar a que el día de mañana, cuando sea grande, elija su religión, elija por qué religión quiere optar. Aquí hay 2 temas de base muy diferentes. En un lado, en la primera mamá encontramos, sin ánimo de juzgar a nadie, pero a primera vista se ve desinformación, ¿no? Le faltó formación e información. Ser madre, ser padre es mucho más que tener un hijo y esperar que el tiempo pase. Tenemos que formarnos, tenemos que alimentar la inteligencia lingüística, porque va a venir la época en que los chicos nos hagan preguntas y no podemos llegar a ese momento sin saber qué es lo que nos van a preguntar. Eso por un lado. Por el lado de la otra mamá que quiere dejar que su chiquito el día de mañana elija qué religión optar. Esa mamá tal vez tiene miedo de ser autoritaria, pero tenemos que diferenciar la palabra autoridad de autoritarismo. La autoridad se crece, se edifica a lo largo del tiempo, ¿no? Con el acercamiento físico, emocional, guiando, ayudando al hijo a crecer, acompañándolo en todo momento. Entonces, por eso queríamos decirles, ¿no? Si somos padres debemos cumplir con el rol de padres, y si leemos la plaquita juntos vemos, somos los primeros educadores de nuestros hijos, no olvidemos ese detalle que es importantísimo. Tenemos documentos del Pontificio Consejo de la Familia que nos pueden ayudar mucho a ver sobre qué temas tenemos que estar informados. Seamos previsores, no esperemos a último momento, porque van a llegar, o sea, los chicos nacen y en poco tiempo vienen las preguntas, tenemos que estar preparados para esos momentos. Seamos previsores también en este tema. Intentemos armar redes de contención entre padres, con otros padres, con pediatras, con docentes, con papis de hijos mayores de lo que los nuestros, para que de pronto ellos nos cuenten sus vivencias, ¿no? Y entonces así nos vamos a ayudar muchísimo más. Y por supuesto, no dejemos de contar con la lectura especializada en una buena librería católica o en un buen sitio de internet, que nos pueden facilitar mucha información y estar preparados y así ser buenos padres como corresponde. Padre Juan María. Muchas gracias.